Demos inicio entonces a nuestra charla. Nuestra charla hoy es sobre cómo mejorar la eficiencia en nuestra producción de leche. Para eso nos acompaña un experto en el sector que ya él se presentará con más detalle, que es Marcelo Gutiérrez. Marcelo, además de ser médico veterinario, es zootecnista, además de eso es asesor de empresas del sector, en este caso del ANCO, y además de eso también es productor. Entonces, Marcelo tiene 3 o 4 sombreros desde los cuales nos puede contar su experiencia y su conocimiento frente a lo que vamos a conversar hoy. Marcelo, bienvenido y si puede por favor presentarse en un par de minutos para que la gente conozca un poco más de quién es usted y en qué está. Felipe, pues buenas tardes, gracias a ustedes pues, por la invitación y gracias a todos los que se van conectando y los que ya se conectaron puntualmente para este en vivo. Marcelo Gutiérrez es médico veterinario zootecnista de la Universidad de Caldas. Tuve la fortuna de crecer entre las vacas, me considero campesino, así no haya vivido pues de plano en el campo todo el tiempo. Afortunadamente sí dediqué gran parte de mis fines de semana, por no decir todos, eh, y puedo decir que crecí en el campo, ¿cierto? Eh, Marcelo Gutiérrez después se enfocó y tengo una maestría en nutrición de rumiantes de una universidad en Estados Unidos y a partir de allí pues regresé a Colombia, trabajo con el ANCO o presto servicios pues de veterinarios a el ANCO hace aproximadamente 7 años, casi 8 años. Y nada, pues como usted lo mencionaba, producimos leche y carne en trópico alto y trópico medio hace algunos años. Conozco los sistemas hace mucho tiempo y hoy en día pues hay algunos de esos sistemas pues que yo estoy al pie. Básicamente apasionado por el campo, apasionado por la gente del campo, me motiva el tema del campo con sus dificultades, como todos sabemos, pero no, y yo creo que escenarios como este nos permite discutir y compartir pues algunos conocimientos o algunas experiencias en el campo y como usted bien lo decía, el foco de lo que trato de hacer generalmente es tener un solo sombrero que recoja esas tres posiciones, ¿cierto? Tratando de buscar el balance que debe existir entre el saber y el hacer, ¿cierto? Eh, Claramente digo, no sé, me podrá hacer hasta alguna pregunta a la que yo le diga no sé, pero trabajamos en eso, en aprender un poco más cada vez y en compartir esas experiencias. Qué interesante, Marcelo, y qué bueno poder tener este espacio con usted hoy. Antes de entrar ya en materia al tema que nos corresponde, también pues contarle que este grupo de personas que está aquí conectado y el grupo de personas que hace posible Analac, pues somos personas que somos similares en términos de la pasión que sentimos por el campo, como usted también lo decía, con todos sus retos, sus dificultades y también sus oportunidades. Esta charla queremos contarles que es producto de la alianza que tenemos con el ANCO, empresa que tiene un rol muy relevante en nuestro sector lechero y que seguramente nos traerá varias herramientas que podremos utilizar y de las que podremos indagar más adelante para aplicar en nuestras producciones de leche. Dándole ya entrada al tema que nos abarca hoy, que es mejorando la eficiencia en la producción de leche. Hoy en día, Marcelo, nuestro sector y en general el sector agropecuario tiene tal vez una situación en donde se le exige cada vez ser más productivo, en general, en todos los términos, y también empieza a haber o ha empezado a haber en los últimos años unas restricciones adicionales y unas reglas de juego cada vez más estrictas que lo que hacen es también obligar a que seamos cada vez más detallados, más profesionales en cada una de las actividades que tenemos en nuestra producción. Entonces debemos ser cada vez más productivos, con unos estándares tal vez más altos cada vez,
y eso también con un enfoque de sostenibilidad que es algo transversal a cualquier sector de la economía de cualquier país en la actualidad y será de vital importancia hacia el futuro. Y para avanzar en esa productividad en nuestro sector, muchas veces hablamos de eficiencia y vemos que la eficiencia es uno de esos caminos fundamentales para abordar, para ir avanzando hacia esas metas generales que tenemos como sector. ¿Por qué no arrancamos? ¿Por qué no arranca contándonos un poco a qué nos referimos cuando hablamos de eficiencia en nuestro sector productor de leche? Bueno, pues el término de eficiencia es bastante amplio. El término de eficiencia depende mucho de pues, del área en la que nos estemos enfocando. Y va a tener también muchos componentes, digámoslo así, tangibles o menos tangibles que otros. Y específicamente yo creo que podemos arrancar hablando por qué es o a qué se refiere el término de eficiencia en la producción de leche en general, ¿cierto? Y básicamente hace alusión a esa producción de leche, qué tanta producción de leche somos capaces de lograr de acuerdo al insumo alimenticio que le estamos entregando a las vacas, ¿cierto? Si nos vamos ya pues más específicamente, estamos hablando de litros de leche por kilo de materia seca, ¿cierto? Entonces, en la medida que seamos más eficientes o que debemos tratar de ser más eficientes, es cuánta más leche somos capaces de producir con ese insumo que estamos utilizando. Y en realidad ahí se puede uno enfocar en diferentes segmentos o en toda la nutrición en general. Viene una condición particular que hace difícil medir de manera pues completamente objetiva en nuestro medio y es determinar la cantidad de kilos que se consume una vaca en nuestro medio, pues es un reto, sobre todo cuando estamos hablando de sistemas pastoriles, que es lo que predomina en nuestra geografía. Sin embargo, hay diferentes factores que afectan, no solamente nutricionales, que afectan esa condición, no solamente factores genéticos de la raza y la ubicación geográfica donde estemos trabajando, eh, sino también, algunas condiciones, como hablaremos en un momento, las condiciones reproductivas y productivas como tal. Entonces, el término es ese, porque como usted ya lo dijo, estamos en una situación en la cual, permítanme un segundo que yo no le puse. Estamos en una situación en la cual las condiciones de mercado, costos de insumos y demás, pues cada vez controlamos menos, ¿cierto? Yo creo que de eso hablaremos más adelante, pero, pero cada vez podemos controlar mucho menos y cada vez los márgenes son mucho más estrechos. Siempre hago alusión a lo siguiente, hacer una analogía a lo que pasa en otros sistemas pecuarios, qué es lo que pasa en avicultura, qué es lo que pasa en porcicultura. Y yo creo que si en algo se diferencian de nosotros, claro, pueden controlar muchas más condiciones medioambientales, pero tienen mucho más medidas y tienen mucho más valoradas esas eficiencias. Entonces, saben cuánto es el costo de ser ineficiente. Los márgenes mucho más estrechos, un mercado mucho más competitivo. Eh, entonces, hacia eso cada vez vamos moviendo nosotros y por eso la importancia de temas como el de hoy. Muy importante arrancar por ahí, ¿no? Saber que el resultado que nosotros como productores podemos medir diariamente es cuántos litros de leche produjo la vaca, cuántos litros de leche sacamos en total al mercado, pero también tenemos que ir a poder medir ese paso anterior y es qué tanto de esos insumos llegaron a esa vaca o llegaron a esa actividad lechera para producir después esa cantidad de leche. Y al poder medir esas dos cosas, una fácil, otra no tan fácil, pues podremos tener un análisis de la eficiencia que estamos logrando, que como usted decía, es una eficiencia, un concepto general al que le caben muchos apartes y muchas
temáticas dentro de nuestra estructura de costos y lo veíamos, algo tiene que ver la genética, algo tiene que ver la nutrición, algo tiene que ver el manejo que nosotros le damos, algo tiene que ver la sanidad con la que trabajamos nuestros datos y termina siendo un escenario complejo, un mundo con muchas variables en donde puede ser complejo avanzar para uno como productor. Antes de pasar al siguiente tema, quería preguntarle sobre eso y decirle a las personas que nos escuchan que si quieren dejar alguna pregunta, la pueden ir dejando en el chat y al final de la conversación las podremos abordar. Pero decirle, dentro de ese escenario complejo de muchas variables, ¿cómo como productor poder llegar a eso que usted nos decía? Sabemos, tenemos que medir la producción que estamos sacando y qué tanto estamos utilizando para sacar esa producción. ¿Cómo nos puede dar ahí alguna recomendación para que en ese mundo de tantas variables podamos tener algo más de claridad al abordar este tema como productores? Yo arrancaría por algo muy general y es lo siguiente. Con frecuencia, y si hablamos de la suplementación particularmente, nos orientamos por la cantidad de kilos que se consumen las vacas. Entonces, asumimos que los predios que dan una suplementación más alta necesariamente tienen un costo de suplementación mayor y no siempre es así, ¿cierto? Porque en la medida que estamos suplementando correctamente las vacas, a veces eso implica dar un poco más de ese insumo, logramos una eficiencia y logramos llenar esos requerimientos de las vacas. No solamente logrando que produzcan lo que tienen que producir, sino también lograr ese desempeño reproductivo que es tan importante, ¿cierto? Entonces, desde ese punto de vista, yo digo que ese es el factor primordial, no solamente llenar como primera medida esa capacidad de consumo de materia seca de la vaca, sino también buscar que esa suplementación sea lo más balanceada posible. La base de nuestra producción es el pasto, ese lo será siempre, ¿cierto? Que hay oportunidades de ser mejores agricultores, yo creo que muchos, me incluyo, tenemos la oportunidad, ¿cierto? Y esa es la base, es el principio de toda la conversación. Ya avanzando a lo que es más fácil de medir, digámoslo así, desde el punto de vista de la suplementación, es el impacto que va a tener ese kilo de concentrado adicional en la producción de las vacas. Y dejo ese mensaje, importantísimo la base, importantísimo la suplementación, pero yo creo que hay algo del contexto general que es aún más importante y es asegurarnos que la vaca, en términos muy prácticos, se acueste llena. Eso quiere decir que el consumo de materia seca esté lleno o muy cerca a estar lleno. Porque con frecuencia lo que veo es que nos enfocamos netamente en calidad y cuando el aporte o la oferta es deficiente, lo que va a pasar es que la vaca va a utilizar ineficientemente ese alimento que le estamos dando para llenar sus requerimientos básicos. Entonces creo que para responder la pregunta puntualmente, el primer abordaje es buscar que las vacas puedan estar llenas. Ahí hay que pensar en suplementaciones estratégicas. Hay momentos del año más críticos, hay momentos de la lactancia más críticos, y a partir de allí asegurarnos que cada peso que estamos invirtiendo en ese insumo, que es el suplemento, pues nos vaya a dar el mejor retorno. Hay diferentes maneras, pues hay profesionales dedicados específicamente a eso, y uno de los factores que yo utilizo básicamente para orientarme con respecto a qué tan estratégica está siendo desde el punto de vista de calidad de la suplementación son los componentes de la leche. Entonces, a partir de allí, bueno, nivel de producción de las vacas de acuerdo al manejo de la genética. Segundo, niveles de grasa y de proteína que estén acorde con esa nutrición y con la raza. Y también niveles de nitrógeno en la leche nos ayudan a orientarnos con respecto a qué es lo que está necesitando esa vaca, de manera que pueda ser eficiente en el uso de ese recurso. Mensaje muy claro, que las vacas se acuesten llenas, que las vacas estén llenas, es lo primero y a partir de eso, esto que ahora nos mencionaba, nos ayuda a ir
desagregando y entendiendo el detalle que puede tener cada cosa en cada época climática, en cada periodo o tercio de lactancia, y nos ayuda a entrar en ese detalle, pero un mensaje muy claro, que la vaca se acueste llena. Y ahora usted nos decía, y ya lo empezaba a tocar, nos hablaba de eficiencia en la producción y de su conexión con la eficiencia reproductiva, y son dos conceptos que creo que se hablan mucho, van de la mano, y que debemos empezar a abordar para lograr los resultados de, como dice el título de la charla, mejorar la eficiencia. ¿Por qué no nos cuenta un poco sobre esa relación entre la eficiencia en la producción versus la eficiencia en lo reproductivo? Pues esa eficiencia reproductiva está íntimamente ligada con esa eficiencia en la producción de leche de la vaca, desde el punto de vista nutricional, si lo queremos llamar así. Porque pensemos en lo siguiente: ¿cómo es más fácil producir leche? ¿Con un hato que tiene una proporción de vacas recién paridas muy alto, o con un hato que tiene una proporción de vacas eh, recién paridas muy bajo y la mayoría están muy avanzadas en la lactancia, ¿cierto? Pues creo que para la mayoría en esos términos pues es muy obvio, ¿cierto? Producir o entregar un mayor volumen de leche cuando la cantidad de vacas tienen menos tiempo de paridas, pues es mucho más fácil, ¿cierto? Entonces eso lo que quiere decir es que en la medida que avanzan los días en leche, necesariamente esa eficiencia productiva se va perdiendo en el tiempo. Varía con las razas, varía con los manejos, etcétera, pero definitivamente esa eficiencia en producción de leche se pierde en la medida que tenemos una reproducción ineficiente, llamémoslo así. ¿Y a qué me refiero con una reproducción eficiente o ineficiente? Es muy variable porque dependiendo del piso térmico donde estemos y los manejos que hagamos, ¿cierto? Yo siempre digo, hay que apuntarle al sol para pegarle a la luna. Uno tiene que tratar de que sus vacas le entreguen una cría al año, con las limitantes que eso tiene, ¿cierto? Pero hay que partir de esa base, porque en la medida que nosotros hacemos ese reciclaje de vacas y es ponerla a que quede cargada o quede preñada lo más pronto posible después del parto, eh, vamos a tener, nos va a quedar más fácil mantener esa proporción de vacas en los diferentes tercios de la lactancia, ¿cierto? Entonces, entre más estable sea la proporción de vacas entre 0 y 100 días de paridas, de 100 y 200 y 200 a 300, pues más eficientes seremos. Y tranquilos que de 300 para adelante también tenemos vacas. Esas claramente son vacas, pues, problema o vacas indeseables, pero todos tenemos de esas vacas, ¿cierto? Pero en la medida que tengamos menos de esas vacas, pues vamos a lograr mucho más fácil nuestro objetivo desde el punto de vista productivo y desde el punto de vista de eficiencia en la conversión de ese alimento en leche. Entonces los factores están íntimamente ligados. En la manera que yo preño más eficiente las vacas, voy a poder, a través de la nutrición, alcanzar los objetivos mucho más fácil, cosa que si yo no hago un manejo reproductivo adecuado, por más bien que haga la nutrición, voy a tener pues unas limitantes. Clarísimo. Y muy interesante ver cómo es esa relación tan cercana y tan directa, en donde las decisiones que yo tomo en algún momento y que me afectan mi componente reproductivo, pues también van a tener después un impacto de un tiempo prolongado frente a la producción que mi hato puede llegar a tener. Y eso nos llama también de esa estabilidad que usted habla, nos llama a tener presente ese componente de planeación, buscar una estabilidad en el año, de buscar entender muy bien el hato, entender muy bien las condiciones de la finca, entender muy bien las condiciones climáticas, etcétera, que no siempre son controlables, como lo decía en el tema anterior. Ahora, en ese sentido, y a ver qué podemos contarle a las personas que están aquí con nosotros, hemos tenido tal vez 2 o 3 años donde ha sido difícil eh, tener certidumbre, porque cada vez vemos eventos climáticos más frecuentes en épocas que no deberían ser y más fuertes. Particularmente ahorita estamos en una de esas épocas.
pero además también tenemos contextos internacionales políticos que afectan la llegada de insumos a nuestros productores y diferentes variables que no son controlables. ¿Cómo esa situación tiene un impacto ahora dentro de esto que deberíamos buscar de tener algo planeado, organizado, buscando una estabilidad, esa interlocución, interconexión entre lo reproductivo y lo productivo? Ahí, ¿qué podemos comentar? ¿Qué recomendaciones podemos darle a la audiencia? Yo creo que hay muchos temas que se derivan de esa pregunta y quiero arrancar por el principio. Si nos vamos a esa planeación, pues que sería pues parte de lo que nosotros podamos predecir o podamos manejar. Las estrategias son diversas. Tradicionalmente en la producción de leche hemos hablado de producir leche todo el año, pero cuando uno empieza a hacer esos trabajos reproductivos se da cuenta que hay meses del año donde es mucho más complejo preñar las vacas. En ganadería de cría sí que lo tienen claro y cada vez vemos que hay muchos esquemas que se orientan en preñar las vacas o en tratar de preñar las vacas en las épocas donde la oferta es mejor y demás, también tratando de cuadrar las pariciones para que sean convenientes. En lechería conozco casos también de lo mismo, buscando al menos dejar de tratar de preñar vacas en algunos meses críticos cuando se presentan condiciones medioambientales adversas. El problema, como usted bien lo dice, es que ahora estamos en la tormenta perfecta. Estamos en la tormenta perfecta porque pues hemos tenido 2 años sumamente pasados por agua, la pluviosidad ha sido sumamente alta. Yo cerré los datos de octubre de, de, de un predio aquí en Manizales y estábamos cerrando coincidencialmente. Yo pensé que había sido más húmedo este año con los mismos 1800 milímetros que llevábamos del año pasado, ¿cierto? Entonces, en realidad han sido 2 años donde no hemos tenido tregua, hemos tenido periodos de verano un poco más cortos. Eh, y en general, creo que en muchas regiones del país eso es lo que hemos visto. Entonces, desde el punto de vista climático, hemos tenido algunos retos. Eh, y adicional a eso, pues lo que ya conocemos del alza en el precio de los insumos. Desde el punto de vista político y social, también yo creo que el año pasado todo arrancó, esta tormenta arrancó desde esa revuelta social que hubo, en la cual, para nombrarlo menos y solamente específico al tema que nos eh, incumbe hoy, eh, dejó de llegar suplemento a las fincas, dejaron de recoger las leches eh, y nos vimos en una situación que no nos habíamos visto antes, ¿cierto? Si uno echa un vistazo nuevamente a porcicultores y avicultores, por diferentes condiciones, ellos ese tipo de crisis ya las manejan, y las saben tolerar y saben que hay que aguantar en algunos casos y después vienen unas épocas un poco mejores, ¿cierto? Yo digo que para nosotros los lecheros eso fue una condición pues muy nueva, al menos a mí no me había tocado eh, verme en la decisión de restringir el alimento y teniéndolo incluso porque estábamos botando la leche, ¿cierto? Que esa fue la mejor decisión, no lo sé. Pero lo que sí sé es que yo creo que nosotros productivamente salimos mejor librados que muchas otras personas. A lo que quiero llegar con todo esto es que no solamente fue el problema en ese momento, sino también, como usted lo dijo, el impacto desde el punto de vista reproductivo que tuvo haber dejado suplementar las vacas, haber secado una cantidad de vacas y haber tomado unas decisiones abruptas en ese momento, ¿cierto? Eh, yo creo que en parte a eso también se debe diferencias en la producción que ha habido en este año frente al año anterior, aunque los datos de ANALAC muestran que hubo un incremento en la producción global frente al año anterior, pero entonces hubiera sido mucho mayor si no hubiera habido este hueco reproductivo que yo digo que nos quedó de, de esa situación del año pasado. Entonces, en esa situación estamos y por esos dos factores se tomaron decisiones en los predios que no se habían tomado antes. Se tomaron decisiones, algunas a la ligera o algunas no tan a ligera, pero muy drásticas respecto a la manera de cómo producir la leche.
y muchas de ellas enfocadas a hacer un menor uso del insumo, porque claramente pues, el precio se había elevado. Algunas personas trabajaron simplemente con un porcentaje, otras personas siguieron invirtiendo el mismo monto de dinero, por lo cual alcanzaba para mucho menos fertilizante y mucho menos suplementación, y la consecuencia no solamente pues fue la leche en su momento, sino la reproducción posterior. Entonces, yo creo que hay muchos sistemas aún reacomodándose, también tengo que decirlo. Hay muchos otros sistemas que aguantaron, hay muchos otros sistemas que tomaron decisiones que les permitieron hoy afrontar un poco mejor esa situación para, digámoslo, aprovechar mejor el alza en el precio de venta de leche que se vino dando posterior a esa situación. Sí, un escenario muy complejo con las razones, los impactos que usted menciona y con ese afán de tomar una decisión que nos dirá el tiempo si en su momento fueron las adecuadas o no, pero que definitivamente nos generaron dos cosas. Uno, aprender de esas situaciones tan retadoras y dentro de ese aprendizaje, y es una percepción que tenemos de hablar con productores en diferentes regiones del país, nos obligó a entrar más en detalle, a entender diferentes aspectos de nuestra estructura de costos. ¿Por qué? Porque en una situación difícil, lo que dijimos es, ¿qué podemos hacer para seguir siendo productivos o proteger nuestra productividad actual o proteger nuestra productividad futura? ¿Qué podemos hacer en cada uno de los capítulos para que en un norte de tiempo de mediano plazo y de largo plazo logremos seguir en el mercado, seguir teniendo una actividad productiva rentable y sostenible? Y digo yo, nos generó una curiosidad obligada de ir a entender cada uno de esos aspectos y de ir a encontrar alternativas. Creo yo que hoy una conversación sobre suelos, sobre ser mejores agricultores, sobre programas de mejoramiento genético, sobre la sanidad de nuestros hatos, sobre el manejo administrativo que damos, han tomado o han tenido unos espacios que habitualmente no tenían y eso me parece positivo en el sentido de que llegan productores y confluyen productores a conversar sobre diferentes temas y a contar experiencias, algunas de éxito, otras no, pero que a la final enseñan y generan idea de qué alternativas tengo yo. Frente a esto, quiero preguntarle eso. Dado eso, y en este tema de eficiencia en la producción de leche, ¿qué alternativas ha visto que tenemos? ¿Qué alternativas ha visto que funcionan? ¿Qué mensaje en términos de, dada la situación compleja y la búsqueda de alternativas, qué tenemos, digamos, a la mano o qué hemos visto que funciona? Voy a irme otra vez a tocar un punto que usted mencionó antes de irme pues con la pregunta puntual del final. Hay muchas áreas donde uno puede ser más eficiente. Usted lo comentaba ahorita. Uno tiene que conocer de diferentes factores que afectan la producción directamente. Pero la estructura de costos es el corazón a partir del cual uno puede orientar la mejor decisión para el acto. ¿Por qué lo digo? Porque para mucha gente es muy sencillo y obligatorio, y los que manejan su lechería como una empresa, pues tienen muy claro y por obligación conocen cómo es esa estructura de costos gracias a la contabilidad en muchos casos. Pero no hay que tener contador de planta para tener claridad sobre esos costos. No solamente es importante cuáles son cuáles son los costos totales del mes, digo yo, sino tener bien caracterizado en qué es que invierto ese recurso en ese mes y hacer 5 categorías, no hay que hacer más. Y no hay una combinación de 5 categorías perfecta o imperfecta. Desde que yo sea fiel a calificar esos costos de la misma manera, mes a mes, me voy a orientar y voy a saber dónde me estoy gastando más. En esas áreas donde me estoy gastando más es donde así sea un ajuste muy pequeño, voy a lograr mucho más o voy a impactar, voy a ahorrar o voy a lograr impactar
mucho más la producción. Entonces, mi invitación siempre, tengamos muy claro cuál es la estructura de costos de cada sistema, para que a partir de allí ya podamos irnos a buscar, ya sea el que sabe o el que conoce, o enfocarnos al menos los esfuerzos en cada una de las áreas, como ya lo comentaba Felipe. Con la situación de hoy, donde tenemos una situación reproductiva golpeada en muchos de los atos, no porque antes no la hubiéramos tenido, sino por los agravantes que ya comentamos. Eh, el costo de los insumos elevado dramáticamente, pues eso creo que se ha mantenido y ha sido la tendencia. Eh, pero también, pues con un precio de venta de leche que va caminando detrás. Entonces, eh, básicamente acomodarnos a esa condición, buscando mantener al menos la eficiencia reproductiva que teníamos nosotros en el pasado. Yo diría debe ser la primera invitación, el primer logro. Tratar de mantener esa producción de leche, y para eso vamos a tener que ser muy estratégicos con el consumo de forraje. ¿Por qué razón? La oferta de materia seca o la oferta de forraje en muchos hatos está limitada, y eso obliga a que ya no podemos seguir siendo tan fieles a algunos indicadores del pasado para poder lograr que esos animales que tenemos en producción tengan un desempeño acorde a lo que necesitamos, porque si no estamos perdiendo la leche de hoy y estamos perdiendo la leche del futuro. Eso desde el punto de vista nutricional. Muchos hatos hemos visto cómo han recurrido de manera estratégica, y yo siempre lo digo desde el punto de vista nutricional, hay que ver qué hay disponible en la zona. Cuando yo tengo problemas de oferta de materia seca, qué hay disponible en la zona de bajo costo y cómo lo acomodo a esa nutrición o a ese proceso. Y definitivamente existen algunas herramientas que yo creo que hoy más que nunca así lo considero yo, para nuestra producción de leche. Por ejemplo, en el ANCO existe un programa a partir del cual se busca mantener la producción de leche de las vacas después del pico de lactancia. ¿Eso qué hace? Eso es una ayuda simplemente para tapar esas ineficiencias reproductivas que hemos tenido en el pasado. Ojo, es para todo el mundo, posiblemente no sea para todo el mundo. ¿Por qué razón? Porque necesito tener una oferta de forraje decente, digámoslo así, o adecuada. Yo no puedo pretender que cuando no hay alimento soluciono con un producto la falta de alimento. Eso no lo logro por esa vía. Pero en la medida que hago un manejo acorde de las praderas, de la carga animal, mantengo mantengo el nivel de producción de esas vacas por más tiempo, no solamente permitiéndome mantener la leche de hoy, permitiéndome o dándome más tiempo de preñar esas vacas durante la lactancia, para que podamos mantener no solo la leche de hoy, sino la leche de mañana también. Entonces, herramientas existen desde el punto de vista nutricional, no sacar el acelerador desde el punto de vista reproductivo, con los manejos que hagamos. Yo no me puedo casar con una sola tecnología. A mí me preguntan en el Lato en Pereira, ¿qué hacen? Yo le digo, hacemos de todo, desde nutrir las vacas adecuadamente, diferentes protocolos hormonales, suplementos vitamínicos y minerales, inclusive usar el toro también, además de la inseminación artificial, utilizar el toro también para aquellos casos específicos. Creo que los resultados se notan. Entonces, herramientas existen bastantes, como ya lo hablamos, pero nada, yo siempre que me oyen hablar de cualquier tema, acabo de hablando del programa de lactotropina del ANCO, porque soy un fiel creyente eh, en los beneficios que genera para la producción de leche. Me gustaron mucho un par de conceptos que usted dio que me parece que resumen el punto que nos mencionaba, y es el primero: no importa si estamos en trópico medio, bajo, alto, si somos pequeños, medianos, grandes productores, si usamos este u otro método para administrar nuestros hatos,
importante conocer nuestra estructura de costos, no solo en cada cosa que es, sino en qué la invierto, a qué la destino de mi hato lechero y eso que produce. Buscando simplicidad, estos términos a veces suenan complejos, pero buscando simplicidad, y es lo segundo que usted dijo me pareció también muy interesante, y es busquemos 5 indicadores o algo por el estilo. Nada es imperfecto, todo vale, todo nos ayuda a después a tomar mejores decisiones. Entonces, conocer estructura de costos, tener unos indicadores que nos permitan guiarnos claramente. También mantenernos, buscar que esos estándares en los que estábamos en algún momento antes de que llegaran todas estas turbulencias, podamos lograr al menos mantener esos estándares en lo reproductivo y también en lo productivo, y que a partir de ahí podamos construir y podamos elaborar hacia una eficiencia mayor. Antes de preguntarle sobre el programa de lactotropina del ANCO, quisiera resumirle unas preguntas que hay aquí en una sola, porque veo varias diciendo si yo estoy en trópico bajo, ¿qué pasa? O si estoy en trópico medio, o si estoy en este promedio productivo por vaca, ¿qué pasa? En esos términos de en dónde estoy ubicado, el tipo de hato que tengo, la producción en la que estoy, depende, el mensaje cambia frente al tema de eficiencia o es el mensaje aplica para todos sin importar si estoy allí, acá, en este nivel, en este otro. Quería preguntarle eso antes de entrar ya más en detalle al programa de lactotropina. La med A ver, la medida puede cambiar, pero el objetivo será el mismo, ¿cierto? Entonces, teniendo claro dónde estoy, voy a saber mes a mes en qué dirección me estoy moviendo y puedo identificar esas áreas de mayor oportunidad. Ni hablar en el momento que nos podamos comparar con alguno de los vecinos o alguno de los colegas. Eh, el tema de los costos es tan importante que yo le pongo un ejemplo de la lechería nuestra en Pereira. La lechería nuestra en Pereira hoy está produciendo por vaca lo que no había producido nunca. Y aún así tenemos todavía oportunidad porque el nivel de leche despachada todavía no está superando lo que habíamos producido en el pasado, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? Estamos en este momento apenas empezando a ver pues los picos de producción. Venimos de 2 meses de alta aparición y tenemos todavía una proporción de vacas en ordeño que está por debajo de lo que hemos ordeñado en el pasado, ¿cierto? Entonces, a uno la estructura de costos y el análisis o PIG, pérdidas y ganancias, donde vamos a hacer el análisis general del hato, no lo deja volverse romántico y enamorarse de que están produciendo 15 o 16 o 17 litros unas vacas F1 en el trópico medio, ¿cierto? Sí, muy bueno, pero va a ser mejor cuando en vez de 95 vacas estemos ordeñando las 110 vacas que debemos estar ordeñando, ¿cierto? Con una tranquilidad, y es no solamente lo económico por este lado, sino que en el ejercicio de preñar las vacas semana a semana, que así lo hacemos nosotros, es sumamente riguroso, estamos viendo que no solamente las vacas se están pariendo, están dando un buen desempeño productivo, sino que estamos logrando preñarlas nuevamente a tiempo. Entonces eso permite que la bola se vaya consolidando para que pueda girar de una manera pues más constante, digámoslo así, en el futuro. Perfecto. Y creo que para complementar este mensaje es un mensaje que no es solo para cierto tipo de productores o cierto tipo de regiones, es un mensaje que aplica perfectamente para la producción de leche y en general creo para la producción agropecuaria. Creo que con eso nos ayuda a resolver varias de las preguntas que nos han hecho aquí en el chat. Ahora sí, vayamos entrando al programa de lactotropina del ANCO y tal vez con una pregunta obligada que con la invitación vimos y sé que usted también ha tenido en diferentes momentos es, uno, cuéntenos del programa,
Eso plantea hacer una inversión para el productor, es decir, que lo que va a dedicar en eso es algo que va a haber retornado, pero también preguntarle, ¿es el momento? ¿Es el momento o hay un mejor momento? Pero quiero que la audiencia conozca bien de qué se trata ese programa y si se puede con ese anexo de si es hoy el momento o hay que esperar o era antes o en eso, ¿qué nos puede recomendar? Bueno, muy buena pregunta. ¿Por qué ahora? Hemos tenido, hemos tenido una situación que ya comentábamos, elevada de los costos y la condición medioambiental crítica, pero tenemos un precio de venta de leche que no habíamos visto en el pasado. Yo le estoy viendo cortado, Felipe. ¿Usted me confirma que me estoy oyendo bien, por favor? Perfecto, lo estoy escuchando perfecto. Listo, Por favor, perfecto. en el chat, Entonces, cuéntenos en el chat si nos están viendo y escuchando bien, por favor. Si quiero continuamos, si listo, hay algún comentario que no, le aviso. listo, perfecto. Entonces le decía que la razón es muy simple. La razón es muy simple y es el aumento en el precio de venta de la leche hace que la rentabilidad ahora que estamos hablando del costo, que la rentabilidad o el retorno en esa inversión sea mucho más alta. Yo hablaba generalmente, utilizo esos dos indicadores, principalmente el retorno en la inversión. Acuérdense que el retorno en la inversión simplemente me dice, de acuerdo a lo que yo invierto, qué porcentaje me va a quedar después de pagar los costos, ¿cierto? Y tradicionalmente el programa de lactotropina había tenido un retorno en la inversión más o menos del 30%, y el retorno en la inversión del programa hoy oscila entre el 60 y algunas veces más. No me gusta prometer más de la cuenta, pero vemos que la rentabilidad de ese negocio en particular. Entonces, mientras yo tenga una oferta de forraje decente en mi hato, y cada uno, el decente lo tengo que poner así de general porque cada uno sabe pues cuánto es decente y cuándo es deficitaria, ¿cierto? En la medida que yo tengo una oferta de forraje estable, llamémosla así, eh, yo puedo hacer uso de este recurso. Y con pues, el retorno es bastante interesante, como ya les comentaba hace un rato. ¿Qué hay que tener o en qué consiste el programa? Porque no hemos hablado de algunos puntos claves. Miren, es muy importante que tengamos un precio de venta de leche que no vaya a estar demasiado bajo, es decir, leches que están por encima de 1900 están sobrados en este ejercicio, ¿cierto? Lo más importante, primero, es una oferta de forraje estable. Segundo, un precio de venta de leche, que no me vayan a decir que una leche de 1300 pesos queda muy en el límite el ejercicio económico, pero leches de 1900 pesos para arriba están muy sobradas con respecto a que apliquen para este tipo de programas. Suplementación, cuando yo suplemento las vacas es clave porque la respuesta de la lactotropina va a ser mucho mejor. ¿Cómo se utiliza? Básicamente la lactotropina es una jeringa que yo aplico a las vacas cada 14 días por vía subcutánea. Perdón. Y solamente le aplico a las vacas que tienen más de 60 días de paridas, es decir, vacas que ya hayan pasado el pico de lactancia, y vacas que tengan menos de 5 meses de preñez cuando voy a arrancar. ¿Eso qué quiere decir? Que voy a coger solamente vacas que desde el punto de vista de eficiencia en la producción de leche son, abro comillas, ineficientes. O se están empezando a poner ineficientes. El programa lo que hacemos es mantener la producción de leche por más tiempo. La lactotropina no se utiliza para subir la leche. Hay algunos de ustedes que la han utilizado y les ha subido, pero ese no es el gran beneficio. El gran beneficio es que sostenga la producción de leche, y en la medida que sostiene la producción de leche, no solamente tengo la posibilidad de despachar más leche, tengo la posibilidad de mantener más vacas en lactancia, a tal punto que hay algunas vacas, yo digo que la lactotropina es un salvavidas para las vacas subfértiles.
Es decir, vacas que se demoran en preñar se benefician del uso de este programa porque me va a dar más tiempo en la lactancia para preñarlas. Tengo que secar muchas menos vacas por baja producción y tengo que descartar muchas de esas vacas. Entonces, es un programa que desde el punto de vista zootécnico complementa sumamente bien los diferentes retos que tenemos eh, en, nuestra, en nuestra producción de leche. Hay unas condiciones, sí, no tienen que ser vacas de la NASA, que es lo que yo pensaba antes de utilizarlo. No hay que ir a la NASA pues, para utilizar la lactotropina, no, pero hay que utilizarla correctamente. Y yo les diría, si hay alguna cosa que queda volando sobre el programa y hay algún interés, consulten en su almacén veterinario, que los pongan en contacto con el representante Lanco en cualquiera de las zonas y, y a partir de allí van a obtener la asesoría necesaria, porque lo que siempre digo es un programa muy bueno, pero no es un programa para hacerlo mal hecho. Hay que hacerlo bien hecho porque necesitamos obtener un beneficio económico significativo. Eso es lo que le interesa al ANCO y lo que le interesa es que mientras el programa sea exitoso, el voz a voz se va a regar y se riega, eso ya lo hemos visto, ¿cierto? Pero hay que ser exitoso en la implementación. Gracias, Marcelo. Importante esto porque conecta con lo que hemos venido hablando a lo largo de la charla y es importante conocer a qué hato y a qué actividad estamos entrando con esta inversión en este programa. Tenemos que saber nuestra producción, nuestro hato, en qué está. A partir de eso, pues hay unas reglas o unas instrucciones, unos requerimientos simples de saber cuándo entrar con el programa y hasta cuándo llevarlo, de qué manera hacerlo, de tal forma que tenga el impacto que pretende tener. Y como usted lo decía muy claramente, el impacto es en sostener la producción, no es otra cosa. Y si eso está claro, pues las probabilidades de éxito y de lograr ese retorno a la inversión de casi un 60%, pues es una posibilidad cada vez más latente y menos compleja de conseguir. Y además, con el adicional que usted decía, y es que a esas vacas subfértiles, pues es algo que las ayuda a estar de manera mucho más activa y productiva dentro de nuestro negocio lechero. Y al final, eso al productor no solo le está dando un bienestar para su hato, los que estén en su programa, sino que al final también le está reduciendo unos tiempos y agrandando una producción que al final del año seguramente va a reflejarlo en una producción mayor y en un resultado financiero también superior, recibiendo ese retorno. Eh, y el momento, yo quisiera aquí agregar algo y es, Marcelo decía, cualquiera que esté en un precio de 1.900 en este momento en Colombia, hacia arriba está sobrado para hacer esa inversión. Y aquellos que están en 1.300, que puede ser, o 1.300, 1.500, que es un productor que puede estar vendiendo a canales informales o a intermediario, pues es un productor que puede estar muy apretado para implementar el programa, pero vean que es un nivel de precio mucho más bajo que igual resiste un análisis de si puedo implementarlo o no. Y nuevamente volvemos a conocer muy bien en dónde estamos, saber para qué es y para qué no es ese programa, y con eso pues lograr apuntarle a ese resultado y a ese retorno a la inversión que nos cuenta Marcelo. En ese sentido, Marcelo, no sé si frente al programa algo más que quiera detallar o aclarar eh, antes de ya ir cerrando la conversación. Una cosa muy básica, pero no la mencioné, es solamente vacas sanas. Ojo con eso. Es decir, las vacas cojas no se incluyen, las vacas que tienen unas mastitis recurrentes no las incluyo. Y la pregunta que siempre surge, Marcelo, pero es que las vacas se cojan en el camino, vacas que se enfermen. Uno conoce de qué se enferman las vacas en los actos, ¿cierto? Vaca que estimo que a los 8 días la tengo recuperada nuevamente, la mantengo en el programa. Pero vaca que ya se vuelve recurrente por la cojera, hombre, nuevamente tiene mastitis, hay que ponerle antibiótico nuevamente. Son vacas que es mejor sacar del programa porque aquí se trata es de la rentabilidad.
que tenga el programa. Entonces no hay que utilizarla sino a la fija, diría yo, ¿cierto? Entonces esas básicamente las condiciones. No tiene mucho misterio, pero sí hay que hacerlo bien hecho. Perfecto, un mensaje clave, vacas sanas. Nosotros acá en Colombia y pues en muchas partes del mundo, pues nuestros productores tienen formaciones diversas. El productor como usted, que además de ser médico veterinario zootecnista, pues un caso como estos lo puede abordar ya con un conocimiento previo que le permite tomar una decisión muy rápidamente. Tenemos muchos productores de ese estilo que como dice Marcelo, es un programa claro, concreto, de sencillo entendimiento para quienes conocen el detalle de la producción pecuaria. Pero también preguntarle, Marcelo, nosotros tenemos muchos productores que pueden no tener esa formación, que pueden estar empezando o llevar un tiempo, pero más en una producción que se ha construido a partir de lo empírico y ese conocimiento detallado de un veterinario, un zootecnista, pueden no tenerlo y les puede dar un poco de miedo, de prevención, entrar por sí solos a este tipo de programas. A ese tipo de productor, ¿qué recomendación le podemos dar? ¿En quién apoyarse? ¿A quién preguntarle? ¿Dónde leer? ¿Quién contactar para poder tomar una decisión que se sienta informada y que se sienta que es la decisión adecuada para su producción? Hay un dicho que dice despacio que voy de afán, y ese sería mi mensaje. Eh, hay que arrancar, hay que arrancar. Uno puede arrancar de muchas maneras. Uno puede arrancar si está convencido y bien asesorado con un número de vacas importante y si tiene las condiciones con un número de vacas importante. Pero si no las tiene, les voy a hacer de manera ascendente eh, ponerle algunos ejemplos. Muchos productores arrancan inicialmente con las vacas que se abortaron en el camino para mantenerlas en lactancia, porque si no, ¿qué? No queda sino descartarlas, ¿cierto? Entonces arrancan con esas vacas problemas. Después hay otro grupo de productores que empieza a utilizarlas con las vacas preñadas. Hombre, es que me da miedo, no sé qué, y no meten sino las vacas preñadas. Bueno, son un poco más que solamente las abortadas, pero todavía tiene un potencial mayor. Pero no importa, pueden arrancar con un número de vacas menor, llámese preñadas o lo que sea. Y en la medida que los productores vayan conociendo, que cada uno de ustedes vaya conociendo el programa, vaya conociendo los beneficios, va metiendo vacas un poquito con menos días de parida, ¿cierto? Ya en vez de meterlas preñadas, entonces ya las meten con 120 días o 100 días de, de paridas, hasta llegar a lo que recomienda el programa, que son a partir del día 60 de paridas. Entonces yo les diría, no se afanen, es el momento, pero lo más importante es hacerlo bien. Eso no hay que hacerlo a la carrera, sino hacerlo bien. Asesórense si pueden y háganlo, háganlo gradual. Hemos tenido muy buenas experiencias y en la medida que se hace bien, es un programa que uno empieza a utilizar y ya después no quiere dejar. A uno con frecuencia, o a mí con frecuencia me preguntan, Marcelo, y eso vuelve adictas las vacas. Y yo les digo, no, el que vuelve adicto es a uno, pues después de ver los resultados que tiene en la producción, ¿cierto? Porque es una ayuda para tapar algunas inconvenientes que se van presentando en el campo. Como debería ser, y también muy diciente y muy didáctico, el va despacio que vamos de afán. Y el mensaje es un programa que permite ir entrando de a poco y a medida que se van viendo los resultados, ir, además de conociendo más, pues teniendo también algo más de confianza para ir extendiéndolo hasta llegar a la recomendación que se tiene del programa. Sí, Frente a esto también decir, los profesionales del sector están por todo Colombia. Confiemos también, consultemos con ellos que son personas que han estudiado y tienen la experiencia para poder ayudarnos a seguir ese camino que para algunos que no estudiaron o no tienen esa formación de un veterinario, un zootecnista, pues pueden tener algo más de prevención frente al tema, pero aprovechemos que están por todo Colombia y que el conocimiento está y nos pueden acompañar en este camino
que es un camino, no es una solución que aplico hoy y mañana ya tengo el resultado solucionado. No, es algo que es un camino, que es un proceso y que el ensayo de ese proceso es el que me va dando el conocimiento y la confianza para mantenerlo. Y como decía Marcelo, las vacas no se vuelven adictas a esto, pero el productor que lo hace ordenadamente, sí, porque ve los resultados no solo en los aspectos técnicos de su hato, sino en el aspecto financiero y en el retorno que eso le genera a su negocio lechero. Me parece un punto clarísimo para ir dándole conclusión a esta conversación, Marcelo. Y antes de despedirnos, que ya estamos llegando a la hora, quisiera preguntarle si hay algún mensaje general que quisiera dejarle a las personas que nos han estado escuchando durante esta hora frente a este tema de la eficiencia y eso conectado al programa de lactotropina del ANCO. Yo les diría a nivel general que las condiciones de los factores que nosotros no podemos controlar, como todos los que ya mencionamos, cada vez nos obligan a hacer las cosas mejor. Eso es lo que se llama eficiencia. Y en la medida que nosotros hacemos las cosas adecuadamente, no solamente pues podremos tener un rédito económico, sino que podremos subsistir y permanecer en el negocio. Entonces yo creo que ya no es un tema de gusto, ya no es un tema de hoy en día nos toca. Es decir, es a lo que nos estamos moviendo, es la medida que dictan los mercados y las condiciones políticas, económicas, etcétera, climáticas. Entonces, enfoquémonos en hacer las cosas bien. Eso es eficiencia, así de sencillo. Yo creo que eso resume de que tengamos esa vaca, que es esa unidad productora o productiva, eh, trabajando, pues si no al 100, muy cerquita de su máximo potencial. Conclusión muy clara y sencilla. Creo que con esto todos los que estuvimos aquí escuchando a Marcelo nos vamos con algo más de conocimiento, nos vamos con curiosidad de conocer más sobre eficiencia y de conocer más sobre ese programa de lactotropina que tiene el ANCO. Es importante esa curiosidad porque lo que dice Marcelo, cada vez la exigencia es mayor y tenemos que responder a esa exigencia para seguir de manera exitosa en nuestro sector agropecuario y en nuestro sector lechero puntualmente. Con esto quiero agradecerle a Marcelo en primera instancia, a Elanco por haber sacado el tiempo y acompañarnos hoy en esta charla de ANALAC con diferentes productores, asesores y profesionales y trabajadores de las lecherías a lo largo y ancho de Colombia. Agradecerle, Marcelo Elanco, muchísimo, también agradecer a las personas que se conectaron y decirles que en nuestras redes sociales y en la red social del ANCO pueden hacer las consultas, las preguntas, las condiciones que requieran. Marcelo ya lo mencionaba también sobre los puntos de compra de insumos en donde está el ANCO presente. Y por último, contarles que esta charla queda grabada acá en el perfil de ANALAC en Instagram y en los próximos días también será cargada a Spotify, en donde también la podrán ir escuchando como podcast. Entonces, nuevamente, muchas gracias Marcelo, muchas gracias Elanco y muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron. Que tengan un feliz resto de tarde. Muchas gracias, Felipe. Muchas gracias a todos. Hasta una próxima. Hasta luego. Hasta una próxima. Que estén muy bien.